Acobal de los Ríos por un consumo responsable presenta Pienso y luego consumo. Conduce Eduardo Ramírez. Un proyecto de Acobal de los Ríos ejecutado con el fondo concursable administrado por el CERNAC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en el 8º episodio del segundo ciclo del podcast Pienso, luego consumo, un podcast de la Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos por un consumo responsable, que es un proyecto financiado con apoyo del Fondo Concursable para Asociaciones de Consumidores. En esta oportunidad nos acompaña don Ervin Aedo Millapán, quien es el encargado de la Oficina de Atención Presencial del CERNAC en Panguipulli. Don Ervin, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Gusto saludarte. Bueno, buenos días, buenas tardes, depende del horario en que ustedes mismos nos estén mirando en este momento o escuchando a través de las diversas plataformas en las que está alojado este episodio. Entreguemos algunos antecedentes primero a nuestra audiencia. En episodios anteriores tuvimos ocasión de conversar con Carla Araya, quien es la coordinadora regional del CERNAC en la región de Los Ríos, y dentro del abanico de posibilidades que tienen los consumidores para ingresar reclamos o denuncias por eventuales vulneraciones a sus derechos del consumidor, también está la Oficina de Atención Presencial del CERNAC en Panguipulli. Cuéntenos, por favor, a nuestra audiencia, don Ervin, un poquito cómo funciona esa institucionalidad o esa parte de la institucionalidad, cuáles son las prestaciones que entregan, cuál es el alcance de las acciones que pueden realizar los consumidores afectados, ¿no es cierto?, concurriendo a las oficinas, en este caso de atención de público en la Municipalidad de Panguipulli. Bueno, el CERNAC tiene una oficina, ¿no es cierto?, en la ciudad de Panguipulli, que es una oficina municipal de atención al público. La municipalidad tiene una persona contratada, en este caso que soy yo, y el CERNAC a nivel regional es la persona quienes me capacitan a mí para poder prestar el servicio en la ciudad de Panguipulli. Nosotros estamos ubicados en pleno centro de la ciudad y ya la oficina lleva más de 25 años atendiendo en Panguipulli y yo llevo alrededor de 8. 8 años. ¿Y cuál es la sensación que le deja los años que lleva ejerciendo esta labor? Entiendo de que, o más bien la pregunta es, ¿cómo percibe usted que es el grado de conocimiento, el grado de percepción que tienen los propios consumidores y consumidoras de Panguipulli respecto de sus derechos? ¿Conocen sus derechos? ¿Los ejercen de manera activa? ¿Cómo el ejercicio del derecho del consumidor ha ido cambiando a través del tiempo? Así es. Yo mismo cuando llegué a la oficina, yo no sabía a grandes rasgos qué era el CERNAC. Y puedo contar una anécdota que yo llegué de casualidad. Yo llegué de casualidad porque es una historia más larga. Yo venía de la Cámara de Comercio. Ajá. Venía del lado oscuro. Yo venía de la contraparte. Había sido durante 6 años presidente de la Cámara de Comercio de Panguipulli. Después llegué a trabajar al municipio, llegué a trabajar a gabinete, a prensa. Y en una de esas visitas que se hacen protocolares a los alcaldes, llegó en esos años la señora Vero González, que era la directora regional, y en una de esas el alcalde me llama, me dice: Ervin, ven, y le presento a Ervin Aedo, él va a trabajar con usted en la oficina del CERNAC. Y yo quedé mirando qué es lo que es, porque a veces uno conoce las instituciones por nombre, pero qué es lo que hacen dentro uno no sabe. Yo había escuchado hablar del CERNAC, pero no sabía qué es lo que hacía. Y me tocó, digamos, llegar. Y claro, yo de primera era un mundo totalmente desconocido para uno. De hecho, le decía al alcalde: ¿cuándo me va a sacar de aquí? ¿Cuándo me va a cambiar? Pero tuve la suerte de tener muy buenos profesores. Fue la Karen Tramolado que empezó a enseñarme, la Sandra Uribe también. Y me encontré con un gran equipo de profesionales y a mí me empezó a gustar. Me empezó a gustar esto y cuando me quisieron cambiar, yo dije, no me saque de acá, porque me di cuenta que uno puede prestar un gran servicio a la gente. Un gran servicio a la gente que está desorientada, que no sabe dónde ir, que tiene que venir a Valdivia buscando oficina. Entonces, realmente es algo que me apasiona hoy día. Sí, en este punto permítame hacer dos alcances, ¿no? Fuera de libreto, si se puede. Pero lo primero, reiterar, permítame de manera majadera, que esta asociación históricamente ha priorizado el diálogo, sobre todo con el comercio local, y el entendimiento en términos de
primero, fomentar obviamente que nuestros vecinos y vecinas, consumidores y consumidoras de la región prefieran el comercio local, y luego que también establecer canales de diálogo permanente con las cámaras locales para que efectivamente haya un cumplimiento activo de los derechos del consumidor. Luego, lo conversaba recién, ¿no es cierto? Bueno, y en estos, en este tiempo del ejercicio, perdón, se me quedó en el tintero. ¿Y cuál era la segunda observación que quería hacer? Perdón, tuve un lapso ahí. Y la segunda observación es indicar de que hemos tenido noticias desde la dirección del CERNAC a nivel regional y desde la coordinación del CERNAC a nivel regional, ¿no es cierto?, de la buena evaluación que tiene nuestro invitado en el día de hoy respecto del grado de cumplimiento de su rol, de su función dentro de esta parte de la institucionalidad, y por lo mismo quisimos conversar con él también por esta larga trayectoria de más de 8 años que está muy validada por los usuarios de Panguipulli particularmente, y a partir de esa experiencia, ¿no?, le preguntaba yo recién, saber cómo percibe usted que ha ido evolucionando, cambiando con el tiempo, y supongo que evolucionando en el sentido de menos a más, el grado de conocimiento que tienen los consumidores y consumidoras de Panguipulli respecto de sus derechos y del ejercicio activo de los mismos. Así es. Vuelvo un poquito atrás diciendo que yo era presidente de la Cámara de Comercio, pero yo aprendí que cuando llega un consumidor, me he dado cuenta de que del comercio local no hay una gran cantidad de reclamos. ¿Y a qué se debe esto? Y a que la persona cuando compra en el comercio local, todo el mundo se conoce, entonces es más fácil llegar a conversar con el dueño y el dueño le puede solucionar el problema. De hecho, cuando llega a la oficina yo le digo, pero ¿usted fue a conversar? ¿Por qué no va a conversar en forma respetuosa, en forma amable? Dígale, me pasó esto, ¿hay alguna forma de poder solucionarlo en forma totalmente amigable primero? Que no es lo mismo que cuando la gente compra en el retail o a través de internet, porque no tiene ese contacto directo con el dueño, ¿ya? Ahora, para que la gente vaya aprendiendo, así como yo he ido aprendiendo, porque uno está aprendiendo todos los días, constantemente. Yo me he dedicado a estudiar mucho, a capacitarme y salir a hacer charlas a las juntas de vecinos, adultos mayores, donde haya gente yo voy. A mí no me interesa la hora extra ni el viaje, no me interesa eso. Me interesa que la gente aprenda cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus deberes. Muy bien. Bueno, estamos conversando con don Ervin Aedo Millapán, ¿no es cierto?, el encargado de la Oficina de Atención Presencial del CERNAC en Panguipulli. ¿Cuál es, en términos del flujo de reclamos, de denuncias que han llegado a la oficina que usted atiende, ¿no es cierto? ¿Cuál es la realidad local de Panguipulli? ¿Cuáles son los reclamos que más llegan? Los que más llegan tienen que ver con conectividad, el tema de y que lo vimos y quedó al descubierto grandemente el tema de la pandemia. Gente que tiene planes, llámense de internet o teléfono, y se encontró que cuando llegó la pandemia no estaba la cobertura suficiente como para que los estudiantes pudieran hacer sus trabajos, sus tareas, los que llegamos a trabajar a través, ¿no es cierto?, de teletrabajo, no teníamos la cobertura completa. Y eso pasa mucho en la comuna de Panguipulli. Hoy día las empresas, en el verano, por ejemplo, es un tema, porque la gente queda sin poder operar sus tarjetas, reservas que quedan caducadas porque no hay una respuesta, y es un tema. Y ¿qué es lo que dicen las empresas? Es que hay tanta gente que está saturado el sistema, pero la gente paga su plan mensualmente igual. Ellos no deberían venderlo, de hecho, si está saturado el sistema, claro. Claro. Yo diría que eso ocupa la gran mayoría de los reclamos. Y en el término de segmentación de personas, más hombres, más mujeres, algunos tramos de edad, adultos mayores más que jóvenes o adultos. Sí, el mayor porcentaje de reclamos ingresan por las mujeres, un 70%. ¿Ya? Un 70% de mujeres. Y ahí está, digamos, el segmento entre jóvenes y mayor. ¿Ya? Pero la mujer. Y también eso se debe un poco a que hoy día la mujer está empoderada, ¿no es cierto? Tiene su propio trabajo, ¿verdad? Entonces, ese es el mayor porcentaje, son reclamos ingresados por damas. Correcto.
Por cierto, en términos de lo procedimental, vamos para darle el pie, digamos, a la siguiente pregunta, ¿no es cierto? Lo que usted utiliza como herramienta para desarrollar su función es la misma plataforma de atención ciudadana que tiene el CERNAC, digamos, ¿no? Vía internet. Exactamente, yo estoy conectado con ellos, yo hago el procedimiento completo, que significa que yo ingreso y subo, digamos, a la plataforma el reclamo de la persona. Después yo también tengo la facilidad de poder ver la respuesta del reclamo de esa persona. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene un correo electrónico. Parece curioso, pero estamos hablando de una comuna extensamente como es Panguipulli, y estamos hablando también de gente que vive en los sectores rurales, gente adulto mayor. Entonces lo que nosotros ahí hacemos es, a la gente que no tiene un correo electrónico, yo le imprimo su respuesta, le imprimo la pregunta, le imprimo su respuesta. Cuando son de lugares lejanos, yo los llamo por teléfono y les digo cuál es su respuesta, o cuando vengan a la ciudad, pasar y yo les dejo su respuesta impresa. Eso a usted debe darle una perspectiva, obviamente, de los grados o de los porcentajes de respuesta que tienen las empresas, los porcentajes de cuántas responden, cuántas no, si son respuestas favorables o no lo son para la persona afectada. Mire, estamos viendo un tema que, a ver, las tiendas por lo general responden. El que demora ahora en responder o no hay una respuesta fluida como debería ser es la financiera, el Banco Estado, de que cambió la ley cuando ya empezó a regir la ley 21.234. Hoy día los bancos piden que la gente, ¿no es cierto?, haga su denuncia a través de la página de ellos, pero mucha gente no sabe cómo descargar su página. Estamos hablando de gente adulto mayor, de gente del sector rural. Tienen que hacer una denuncia a Carabineros, enviar, ¿no es cierto?, sus cartolas. Y a veces vuelven la respuesta de que vuelva a enviar los documentos, la gente vuelve a enviar toda la documentación y vuelve a llegar la respuesta de que envíen nuevamente los documentos 5 o 6 veces, y al final nuevamente no hay una respuesta adecuada. Yo diría que eso es lo que ocupa mayormente hoy día, que no hay una respuesta adecuada de las empresas financieras. Y preguntaba yo recién fuera de cámara, antes de iniciar esta conversación, ¿qué percepción tiene usted? Este es el procedimiento para recepcionar un reclamo, una denuncia en el campo o en el terreno de las empresas financieras, particularmente los bancos. ¿Es que acaso tendrán configurada una plataforma que envía respuestas automáticas y que están medio que configuradas para desgastar al denunciante o a la persona afectada? ¿O es que hay un funcionario de carne y hueso que no sabe hacer el trabajo o no lo está haciendo de buena fe? Claro, lo que pasa es que ahí finalmente, ¿qué es lo que después le dicen? Que pasó el plazo ya de reclamo. Ahí quiero apuntar. Ya su reclamo está fuera de plazo, pero la persona había enviado, digamos, con debida antelación toda la documentación. Eso yo no puedo percibir que así está pasando. Correcto. Bueno, esos antecedentes imagino que los tiene obviamente CERNAC y habrá oficiado en más de una oportunidad a los bancos para que dejen de incurrir en esa práctica, porque pareciera que es una práctica intencionada. Claro, porque usted ahora tiene hasta 60 días, de acuerdo con la ley, para hacer un desconocimiento de sus cuentas. ¿Se fija? Antes eran 90, ¿se acuerda? Cuando cambió la ley, hoy día son 60. Correcto. Bueno, hay un tema ahí que es interesante saberlo, conocerlo, y además que hoy en día existe esta figura que permite que, ante la eventualidad de sufrir una estafa, un fraude telefónico, como por ejemplo que acceden a nuestros datos personales y con nuestros datos personales alguien, un tercero, un estafador en este caso, saca un crédito a nuestro nombre, se lo lleva. Nosotros, la persona afectada es la que tiene que pagar el crédito, y la persona afectada concurre al banco, pone la denuncia, el banco tiene la opción de contrademandar, ¿no? Entonces hay ahí un tema, y bueno, si además existen
estas prácticas de voy a caricaturizarlo así, de envíenos los antecedentes nuevamente, hasta que se cumplen los plazos, entonces la persona afectada aquí en una situación de indefensión y además de sobreendeudamiento no provocado, porque no andaba buscando activar un crédito. Sí, yo no sé si me voy a adelantar a la pregunta, pero mencionar de que en Panguipulli, de hecho, el Banco Estado fue multado por... Recuerdo eso, sí. Sí, porque a un matrimonio de su cuenta bipersonal le habían hecho unos giros no autorizados. Se hizo en aquel tiempo, que fue como en el año 2022. Yo me acuerdo de ese caso, lo tomé yo mismo, y finalmente el caso pasó a judicial. Después ese caso, digamos, lo tomó el departamento jurídico del CERNAC. El juzgado de policía local, el juez falló a favor del matrimonio, después pasó a la Corte de Apelación, a la Corte Suprema. Finalmente el banco fue multado con 55 millones de pesos. Sí, eso fue noticia nacional, eso claro, fue, claro. Claro. Uh-huh. Y la otra también, esto uno no puede decir también porque para demostrar de que sí, el CERNAC usa las herramientas legales que tiene para proteger también al consumidor. A pesar de la caricatura de el león sin dientes y sin uñas que existe todavía y que esperamos que el proyecto de ley CERNAC Te Protege pueda dejar atrás. Exactamente. Sí, muy bien. Bueno, recordar a ustedes de que estamos en el podcast Pienso, Luego Consumo, un podcast de la Asociación de Consumidores de Los Ríos, Acobal de los Ríos, perdón, por un consumo responsable. En esta oportunidad conversando con don Ervin Aedo Millapán, quien es el encargado de la Oficina de Atención Presencial del CERNAC en Panguipulli. Mencionaba usted hace un momento atrás todo lo que había quedado en evidencia en tiempos de pandemia, ¿no es cierto? Que pareciera... Fue hace poco, pero pareciera que fuera tan lejano, y ayer precisamente conversaba con un amigo y medio que nos costaba recordar lo que había sucedido o los entretelones de todo, cómo nos había cambiado la vida durante esos 3 años que duró la pandemia. Y bueno, una de ellas es que han habido cambios en los hábitos de consumo, ¿no es cierto?, de las personas. Y a lo largo de estos 8 años, ¿cómo ha percibido usted esos cambios en los hábitos de consumo de las vecinas y vecinos de Panguipulli? Muy buena esa pregunta porque la gente se acostumbró o adquirió el hábito de comprar a través de Internet. Entonces, ahí donde cobra importancia estos programas, lo que usted está realizando, porque yo creo que también al consumidor hay que educarlo, ¿ya? Decirle cuáles son sus derechos, y lo que a mí me gusta salir a... Tengo una presentación en Data Show que salgo ahí con mi equipo a hacerlo. Entender que no todas las plataformas que están en Internet, primero que nada, son legales. En primer lugar. Y segundo lugar, entender que la gente entienda que ellos tienen 10 días, del momento en que llegó la mercadería, 10 días para arrepentirse de devolver esa compra. Porque no todo lo que uno ve en la página, en Internet, en el teléfono, en la tele, no es lo que finalmente llega. ¿Se fija? Estábamos recién viendo un caso de un profesor que compró un iPhone y le llegó un trozo de metal. Así, ¿ya? Tal cual. Tal cual. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado en las páginas que uno compra. Yo creo que han aumentado considerablemente los reclamos también en ese punto. Sí, y bueno, frente al... y en esos casos se dificulta el ejercicio activo de los derechos del consumidor porque, bueno, suele ser comercio informal con productos de segunda mano, ¿no es cierto?, que se ofertan como que estuvieran nuevos. Ok, supongamos que la mayoría de los casos están en buen estado, no digo nuevos, pero que se ofertan como que están en buen estado. Pero la ley del consumidor indica que cuando compro un producto de segunda mano, ya pierdo el derecho a la garantía legal, digamos, ¿no? O sea, si estaba funcionando cuando me lo pasaron, bien, pero si dejó de funcionar en cuanto llegué a la casa, perdí, digamos, ¿no? Y hay otro tema que es interesante, y es que también esta asociación histórica, desde su inicio, ha fomentado el consumo de productos locales y de la producción local, particularmente de lo que produce la economía familiar campesina. Y sabemos que obviamente esa oferta habita en un espacio de la informalidad.
no entrega boletas, ¿no es cierto? No entrega por los productos. Sin embargo, continúa funcionando, hasta donde sabemos, respetando por el lado de los proveedores, de las productoras fundamentalmente, que son mujeres, continúa funcionando con respeto a los derechos del consumidor, o sea, entregando productos de calidad y ante eventuales grados de insatisfacción de parte de los clientes por un producto que podría no estar en condiciones óptimas para el consumo. Hay el hábito de restituir, de entregar un producto a cambio, digamos, ¿no? De reponer, ¿sí? Y en una comuna con tanta ruralidad, con alta ruralidad como es Panguipulli, las prácticas ancestrales, ¿no es cierto?, tanto lo que es la producción de alimentos como de los actos de consumo y de intercambio de productos y servicios persisten. Así es, si uno va, nosotros todos tenemos derechos y tenemos deberes, ¿ya? A veces nosotros exigimos nuestros derechos pero no cumplimos nuestros deberes. Y dentro del primer deber que tiene el consumidor es comprar, ¿no es cierto?, en el comercio establecido, claro, solicitar su boleta. Correcto. Y aquí hay una excepción, yo siempre le digo a la gente, hay una excepción cuando uno le compra a la caserita aquí del campo, ¿no es cierto? A la que le compra el huevito, a la que le compra el quesito, a la verdura, ¿ya? Pero esa persona, uno la ve, está con ella, son personas responsables que van todos los miércoles, por ejemplo, todos los sábados a vender a la feria, entonces uno siempre los va a encontrar. Y uno también ayuda a esa persona que es una microempresaria, que produce con un huerto orgánico, ¿ya? Y son, como usted dice, agricultura también ancestral, y uno se asegura también de comprar un producto más sano. Claro que sí. Limpia, sana y justa, decía un amigo que conservo en Payaco. Limpia, sana y justa. Don Erwin, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Quisiera invitarlo a que aproveche las cámaras de nuestro programa para darle las coordenadas, las orientaciones a las y los vecinos de Panguipulli particularmente, ¿no es cierto?, respecto de dónde pueden acceder a esta oficina presencial, en qué horario, eventualmente si hay un teléfono de contacto o alguna cuenta de redes sociales, por favor. Primero que nada, la oficina del CERNAC en Panguipulli está ubicada en la Plaza Bernardo O'Higgins, entre calle Jorge Alisandri y Echegaray. Nuestro horario de atención es de 8:30 de la mañana a 14 horas de lunes a viernes. Además, por encargo de nuestro alcalde, don Rodrigo Valdivia, se capacitaron a todos los delegados municipales de las localidades de Liquiñe, Coñaripe, Neltume, Chocuenco, Melefquén, de manera que ellos puedan atender a las personas en sus localidades y que no tengan que viajar hasta la comuna de Panguipulli, ¿ya? Con la asesoría indudablemente de la Dirección Regional de Valdivia. Así que estamos dispuestos, es gustoso de poder atenderle y poder orientarlos en sus consultas y reclamos. Don Erwin, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido un nuevo episodio de Pienso y Luego Consumo, un podcast de la Asociación de Consumidores Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas gracias. Pienso y Luego Consumo es un proyecto de la Asociación de Consumidores y Usuarios Acobal de los Ríos, ejecutado con el fondo concursable administrado por el CERNAC. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Acobal de los Ríos. Conducción: Eduardo Ramírez. Producción periodística: Natalie Gilbert. Producción audiovisual y sonora: ATV Valdivia.